Qué bueno que continúan con nosotros. Vamos a conversar con el exdirector de Autoridad Portuaria, Víctor Gómez Casanova. Buenos días, gracias por aceptar la invitación al Despertador, Víctor. Gracias a ustedes, a la orden. Víctor, buenos días. Ha sido una de las figuras más polémicas de la semana, está en redes sociales, en medio de debates, y usted prometió, dijo que iba a exigir a la Contraloría que le diera la información que ya está en la Procuraduría General de la República sobre que relata una serie de presuntas irregularidades durante su administración en la autoridad portuaria. ¿Ya tiene ese documento? ¿Ya pudo revisarlo? ¿Y cómo nos responde a toda esa serie de irregularidades? Todavía no me han dado respuesta y no tengo nada, pero sí tengo lo que fue el informe de Alicia Ortega, el reportaje que se presentó aquí el pasado lunes en la noche. Y entonces le escribí al señor Contralor General de la República, al señor Catalino Correa. Me atendió de manera muy decente, muy correcta, como todo un caballero. Y entonces le expliqué, le dije, mire, señor Contralor, la periodista Alicia Ortega, la periodista Rosa Encarnación y el equipo de producción del informe me han llamado para pedir mi opinión con respecto a una fuente que le ha transmitido una serie de situaciones durante mi gestión, pero yo desconozco lo que ellos están planteando porque ellos tienen la información, la documentación. Yo le pedí una copia a Rosa y Alicia, pero Rosa y Alicia me dieron una respuesta muy válida. Rosa y Alicia son el informe, Noticias SIN es un medio de información. No tienen responsabilidad, no tienen obligatoriedad para pasarme, además eso es una fuente, o sea, no es el medio que tiene que pasarme la copia de la documentación. Entonces me presenté a la Procuraduría General de la República y presenté esta documentación con copia al actual director de Autoridad Portuaria, al amigo Jean Luis Rodríguez, y al presidente de la Cámara de Cuentas, al señor Yanel Andrés Ramírez, informándole que los medios de comunicación, a raíz de la presentación del informe, me han hecho una serie de solicitudes, pero que yo desconozco, y entonces en lo que me he basado para ver lo que se ha estado cuestionando es el informe de Alicia Ortega. Posteriormente fui al PEPCA y hice lo mismo. Solicité una copia de los documentos que cualquier ciudadano, porque cualquier ciudadano, es importante destacar, Ezequiel y Rosa y amigos televidentes, que ninguna persona que sea funcionario público puede molestarse, puede sentirse mal, puede tener inconvenientes con que cualquier ciudadano o cualquier medio de comunicación cuestione, pida información, pregunte sobre el desempeño de nuestras funciones como servidor público. Eso viene con el paquete, eso viene con el cargo. Y a mi familia, a mis hijos y a mis relacionados se los he dicho. No, mira, que cómo te hacen eso. Normal. Eso inclusive fortalece el sistema democrático y fortalece la sociedad y fortalece la libertad de prensa. Eso es bueno, eso es un ejercicio saludable para que entonces se puedan airar estas cosas. Lo que no es bueno y lo que sí a veces pasa es que hay personas y hay medios y hay situaciones que aprovechan este tipo de coyuntura para hacerlo con intenciones malsanas, de dañar, de cuestionar, sin fundamento y eso. Pero cuando son cosas como se ha hecho en este tema, lo que hay es que dígame qué usted quiere saber, dígame de qué usted me está presentando cualquier inquietud o acusación y qué observación usted necesita de mí, yo respondo. Víctor. Además, perdóneme Rosa, el Código Procesal Penal, la Ley sobre Control Interno y la Contraloría General de la República, la Ley sobre Cámara de Cuentas, las leyes sobre temas de auditoría establecen que antes de que un documento relacionado con un examen, con un expertise de auditoría, presenta un informe preliminar, el auditor llega, recoge información, y entonces debe llamar al ente que representa la institución durante el periodo auditado. Y ahí uno hace cualquier observación y entonces eso se incluye en el informe para mantener comunicación permanente y aclarar cualquier discrepancia o diferencia. Bueno, y usted ha dado en la diana. Un funcionario o exfuncionario tiene que dar explicaciones. Es muy responsable de su parte venir a responder esas explicaciones que usted tiene. Vamos a hacerlo lo más breve posible. Adelante. Yo le voy a plantear todo lo que se dijo en el informe, claro, y usted va a dar la respuesta para que la gente tenga ya de ellos
sacar su conclusión. Con muchísimo gusto, Rosa. Esa auditoría de la Contraloría General de la República habla de que hay 333 empleados que estaban en nómina sin saberlo y esos montos devengados por esos ciudadanos ascienden a 168 millones de pesos. Rosa, como te digo, no tengo la documentación, ni tengo los nombres para identificar, ni cuáles son los anexos que presentan con respecto a esa denuncia. Me puedo adelantar a decirle lo siguiente. No puedo referirme de manera específica al caso de Juan o al caso de Pedro porque, como le explico, pero sí en sentido general le puedo decir lo siguiente. El primer requisito para entrar a la nómina de Autoridad Portuaria Dominicana durante nuestra gestión era, después de autorizado el nombramiento, copia de la cédula y una cuenta en el banco de reservas, porque los pagos de nómina en la mayoría de las instituciones gubernamentales, creo que en todas, pero si no en la gran mayoría, y en Autoridad Portuaria Dominicana era así, se pagaba por transferencia electrónica. Entonces, un ejemplo, si la ciudadana Rosa Encarnación va a ser designada en la nómina, se evalúa, se hace el proceso, se autoriza. Entonces, cuando el nombramiento va a Recursos Humanos, Rosa, por favor, su cédula y una cuenta en el banco de reserva. No tengo cuenta. Habían personas que no tenían cuenta y tenían que ir a aperturar una cuenta. Aperturaban la cuenta y entonces la cuenta de Rosa se inscribía en la nómina, Contraloría y los auditores y todo el personal técnico administrativo que tenía que ver con esa responsabilidad, aprobaba. Y entonces cuando se pagaba la nómina, a Rosa no se le pagaba de manera individual, la nómina se paga general. Y entonces se le transfería de las cuentas de autoridad portuaria a las cuentas de cada una de las personas que tuvieran nómina por transferencia electrónica. Víctor, pero justamente estas 333 personas, algunas incluso Rosa y el equipo del informe, seleccionaron aleatoriamente los nombres y los comenzaron a llamar. Muchos de ellos ni siquiera recordaban aquel nombramiento o cuánto ganaban, porque de acuerdo con estas conversaciones que tuvo Rosa con ellos por teléfono, ellos dudaban si todavía estaban o si habían sido empleados de la autoridad portuaria. ¿Usted nos podría confirmar si existió una nominilla de botellas, como decimos popularmente? Lo que pasa es que cuando usted llama por teléfono a una persona, y yo vi el reporte, yo vi todo lo que ustedes presentaron, yo vi, por ejemplo, un caso de una señora que decía, no, tuve una situación en los ojos y entonces yo era asistente de un subdirector, quiero llevarlos a ustedes y a quienes nos están viendo y escuchando al contexto. Yo encontré una institución, cuando asumí en septiembre del año 2016, que arrastraba desde hacía más de 20 años una serie de inconvenientes. El principal inconveniente de Autoridad Portuaria Dominicana es el tema del pasivo laboral, es el tema de recursos humanos, es el tema de una gran población electoral con temas de licencia médica permanente, prepensión, personas que no habían cobrado sus prestaciones, habían sido separados y entonces lo que hacía era que se le ponía un familiar en la nómina para ir compensando, una serie de temas que encontramos al llegar. Y muchos empleados, más de 1000 empleados, que estaban en condición de que, mira, este es primo de fulano, este es sobrino de perencejo, este es hermano de sutanejo, este es el chofer de sutano, este tiene un problema de la vista, este tiene un problema de diabetes, este tiene un problema. Entonces, cada caso, uno por uno, es complejo, es difícil manejarlo, por eso hay que ver el soporte y ver, pero las personas que se llaman, es fácil de comprobar, Ezequiel y Rosa, fácil. Bueno, la Contraloría dice que los llamó y decían que no tenían la información de que estaban nombrados en autoridad portuaria. Pero hay otra nominilla que señala la Contraloría, que asciende a 7.576 cheques que se pagaron por servicios prestados. Perdón, Rosa, no dudo de su palabra. Yo no dudo de su palabra, ni dudo de la... No, es lo que dice la Contraloría. Ahí es que voy. Yo no dudo de su palabra, ni dudo de la producción del programa, ni nada que tenga que ver con el medio. Pero no me consta que lo diga la Procuraduría, porque no es recibido. Yo soy el que está siendo denunciado y yo no he recibido un documento de quienes me denuncian diciendo que fue la Procuraduría que se lo dijo, la Contraloría que se lo dijo. Entonces, quería solamente hacer esa observación. No, por favor, no es dudando de su palabra, porque yo respeto su fuente, pero a mí no me consta, yo soy el que está siendo denunciado. Y a mí no me consta que en quien se basa la denuncia
lo ha dicho un supuesto informe de una supuesta auditoría. Cuando digo supuesto informe, no me refiero al informe con Alicia Ortega. Tranquilo, Un supuesto no hay problema informe con eso. del documento que han depositado. Mira en nuestra pantalla Sí. algunos de los cheques que nosotros pudimos conseguir Vamos en la a verlo. investigación. Vamos a verlo. Hablamos de que la Contraloría dice que son 7.576 cheques que se emitieron y que el monto alcanza casi 143 millones aparte de los 168. Perdóname, Ellos Rosa. dicen, déjeme perdón, terminar la pregunta, pero Víctor, por favor. Pero un cálculo rápido. 143 millones en 4 años. 4 años son 48 meses. 140, es para ver si el monto, 143 millones entre 48. 143 millones, espérate que esto no coge tanto. 143 millones entre 48 meses. Estamos hablando de casi 3 millones de pesos mensuales, que dicen ellos que se pagaron Por servicios prestados. por los cheques. Sí. Y entonces vamos a ver, ¿cuáles son los cheques que usted dice que me quería que le interrumpí? Perdóneme. Sí, esos cheques que ustedes van a ver en pantalla Sí. son algunos de lo que conseguimos en el informe, que el monto asciende a 143 millones de pesos. Ahí esos pagos eran desde 12,000 pesos hasta 85,000 pesos por servicios prestados. Ok. ¿Qué pasa? Que el cheque era emitido al nombre de una persona y la coletilla decía otros nombres. Hay 11 nombres que da la Contraloría de personas que cobraban esos cheques y el informe consiguió 2 nombres más que están en esos cheques que nuevamente quisiera que vean en pantalla, que son Yesiel Manases Tamares Mansueta y Ramón Mercedes Ventura Batista. Son las 2 personas que cobraban todos esos cheques a nombre de otras personas que consiguió el informe. Que cobraban todos esos cheques. Esos cheques que consiguió La el mayor, informe. es decir. Son 13 personas en total. Ok, entonces esas 13 personas cobraban los 7,000 cheques que usted hace referencia. Los 7.576. Esas 13 personas cobraron los 7,000 y pico de cheques. La Contraloría menciona 11. Nosotros conseguimos a 2 más. Entonces, ahí, por favor, perdóneme. Qué bueno que aparecen los nombres y qué bueno que se está comprobando quién recibe. Porque para investigar lo que hay que hacer es, como ya están los nombres y como ya sabemos que dicen los que presentan esta información, que ellos cobraron, esas 13 personas, los cheques, pues vamos a llamarlos. Y como están identificados, porque mira qué pasa, Rosa. ¿Usted conoce a Yesel y a Ramón? Cuando una ¿Los persona conoce? no me llega, o sea, tendría que verlo porque por Yesiel nombre, Manases pero debo Tamares decirle, Mansueta. déjeme decirle, ¿No lo cuando conoce? una persona va a la tesorería, Le pregunto, Víctor, mi por corazón favor. no tengo ahora mismo, tendría que verlo Él porque figura hay en la personas. nómina de autoridad portuaria ¿En qué su departamento? gestión como mensajero del despacho, de su despacho. Ah, sí, Gesiel. Ajá. Sí, Gesiel. Sí, él figura como mensajero de su despacho con un salario de 20,000 pesos y aparece en la coletilla de muchos de esos cheques. Y Ramón Mercedes Ventura aparece como inspector general en la nómina bajo su gestión también. ¿En qué con 20,000 departamento? pesos, en el de seguridad. Si es en seguridad, entonces seguro tiene que ser militar y ha tenido alguna función de, ¿cómo se llama? Ramón del Mercedes Ventura Batista. Y ¿Y el los otro otros? era mensajero de su despacho. Ok, entonces, Yesiel. entonces conozco a Gesiel, no Gesiel. Yesel, conozco a Gesiel. Gesiel, sí, debo decirle. Hay que llamar a quien haya recibido el cheque, pero no solamente a los que usted señala, a todos, porque algo importante a destacar, en tesorería, en caja, cuando son pagos por cheques, usted recibe el cheque. Para entregarle el cheque en tesorería le piden su nombre, su cédula para confirmar que el nombre que usted da es el de la cédula, se le anota el número de cédula y la firma de la persona que recibe el cheque. Entonces, si queremos comprobar o darle seguimiento, aquí ahora todo está digitalizado y todo tiene el rastro electrónico. Entonces, si cualquier persona fue y retiró un cheque, lo que hay es que preguntarle por qué usted lo retiró, si esa persona no le corresponde, qué relación usted tiene, por qué usted lo hizo, y darle seguimiento a todo sin ningún tipo de problema y sin que nadie se ofenda ni se sienta mal, con total transparencia. Más de 311 millones en nominilla es lo que dice la Contraloría. No, usted me dijo que 140 una ahí. cosa Cuando era... sumamos. No, Tre- es que son dos cosas diferentes. No, porque eso es lo los que dice la pagos- auditoría. No, la supuesta auditoría, porque entiéndame, Rosa, yo no conozco, yo no tengo. Ojalá poder tenerlo. Ojalá usted me diera la copia. Cobros irregulares. No. 311 no, millones, no. dice la auditoría de la Contraloría, Víctor. Rosa, usted dice que es la auditoría.
Yo digo el supuesto informe, no de Alicia, el supuesto informe del que se hace referencia y la supuesta auditoría, porque ¿cuál es el temor de decir, mire, aquí está, tenga la documentación, porque usted está siendo denunciado? Rosa, pero hay un derecho universal que es la presunción de inocencia y hay un derecho a usted exigir el debido proceso. ¿Y cómo usted me puede a mí estar denunciando y presentando situaciones sobre la base de que me dijeron, sobre la base de que dicen, presénteme lo que usted dice que yo hice mal? Víctor, pero perdóneme, aclararle a Rosa. Sí. Una cosa es, como le dije ahorita, los pagos que se hacían por nómina, la nómina regular, la nómina de todos los 25 que se hacen por transferencia electrónica, y otra cosa eran los pagos que se hacían por Servicios cheques. prestados. Entonces, los cheques tiene también un rastro, que lo tiene no solamente Autoridad Portuaria como institución, sino también lo tiene el sistema bancario, el Banco de Reserva. Tenemos Entonces, que irnos a una pausa, ¿cómo Víctor. no? Al regreso hablaremos de tarjetas de crédito, Ezequiel, de los vehículos asignados que según la auditoría no fueron devueltos, de armas, parece un festín, según lo que establece esta auditoría de la Contraloría, y muchos temas más. Así que Víctor Gómez Casanova, ex director de la Autoridad Portuaria, está con nosotros en la entrevista central del día de hoy. Víctor, Rosa, perdóneme si quiere un minuto Sí. para hacer esta aclaración. Rosa Encarnación, como periodista, y ustedes como producción, ustedes ven que insiste e insiste y presenta con todo su derecho la Contraloría, el informe, la auditoría. Yo no conozco lo que Rosa tiene, lo que el informe y el equipo de noticias CCN tiene, porque ese es su derecho y ese es un medio de información y ellos tienen una fuente que le presenta la información. Yo lo que tengo, lo que conseguí, no porque me lo dio Rosa, no quiero, Rosa, o sea, Jamás, exacto, el éticamente, medio nosotros no puede, no comprometemos nuestra ética con exactamente, nadie. no, y que la fuente, la ley lo protege. No fue Rosa ni el medio que me lo dio. Yo fui a la Procuraduría y pedí copia de lo que se había depositado con la denuncia que se había hecho, y lo que me entregaron fue esto. Aquí, fue esto. ¿qué es? ¿Procuraduría o Contraloría? Procuraduría, Ok. el PEPCA. El PEPCA. Y lo que me entregaron fue esto. Miren, esto fue lo que me entregaron. Ah, que esa es- fue la denuncia de Guido Gómez que es el Mazara. anexo que se presentó allá. Entonces, miren esto, miren. Esto no tiene fecha, esto no está dirigido a nadie, esto no tiene sello, esto es una página donde se escribe y se ofrecen datos, y entonces miren que esto no está firmado. Esto no tiene firma, no tiene sello, no tiene fecha, no está dirigido a nadie. O sea, de acuerdo a los parámetros internacionales de lo que son las normas de control interno y de auditorías, esto ni siquiera es un informe preliminar, ni tiene las La que usted características, tiene. las que nosotros Pero la que tenemos. nosotros tenemos, Víctor, les revelo que la confirmamos con el Contralor General de la República, porque nosotros no sacamos datos que Claro. no estén confirmados. Y él certificó que ciertamente los datos que le consultamos eran ciertos. Rosa, hay una línea muy delicada que yo no quiero cruzar, ni topar, ni con el pétalo de una rosa. Primero porque yo soy comunicador, he ejercido el oficio de la comunicación y el periodismo durante muchos años y nunca voy a poner en dudas un medio al cual respeto, de personas con quien me unen lazos familiares como Fernando Jabún y Alicia Ortega. Yo no estoy cuestionando la veracidad de lo que ustedes están denunciando. Respeto el medio, respeto la fuente, yo estoy aquí porque yo tengo respeto y consideración por ustedes y porque esto es un ejercicio democrático. Lo que yo pongo en duda y lo que yo cuestiono no es lo que ustedes dicen, es que ¿por qué no se me entrega? ¿Por qué no se me dice? Si estoy siendo investigado, si se me está auditando, si se me está presentando, si se me está preparando una acusación o una investigación, es mi derecho constitucional como ciudadano, y más en materia de derecho administrativo cuando es una auditoría, a que se me diga, mire, nosotros hicimos una auditoría, nosotros investigamos y nosotros encontramos esto. ¿Qué usted tiene que decir? ¿Por qué no me somete? ¿Por qué no me hace un cuestionamiento? ¿Por qué no me investiga la propia autoridad? O sea, ¿por qué no se me dice oficialmente? ¿Por qué? Mire, señor, hemos hecho esto, hemos encontrado esto, fulano solicitó esto, vimos tal cosa, y entonces me corresponde por ley
respetar mi derecho para que se me diga y entonces yo hacer las explicaciones. Claro, Víctor, de cualquier manera, estamos hablando de que estos procesos son tanto lentos. La Procuraduría General de la República acaba de recibir esta querella en su contra y ellos tendrán que investigar. Por supuesto, en algún momento la Contraloría, como usted lo dice, tiene el derecho usted de exigirle a la Contraloría el documento y que usted lo conozca, pero ya ha tenido tiempo para ver, a partir de que se difundió en el informe, a partir de lo que ya está en la prensa, todo lo que se menciona en esa del Contraloría. Supuesto informe, claro, del informe de Alicia, de la auditoría. del para supuesto comenzar a informe responder. La Contraloría, por ejemplo, en el documento que tenemos aquí en Noticias SIN, dice que usted manejaba una tarjeta de crédito institucional por 10,000 con capacidad para $10,000 y $150,000 de gastos 150,000 pesos. Perdón, 150,000 pesos de gastos de representación, aparentemente. ¿Eso es verdad? ¿Usted manejaba esa tarjeta de crédito? Sí, Ezequiel, pero con unas observaciones. El hecho de que una tarjeta de crédito corporativa tenga un límite de $10,000 mensuales no significa que usted consume $10,000 todos los meses. ¿Y cuál es la función de una tarjeta de crédito corporativa? Es que se cubran gastos, operaciones, servicios de la institución, no de situaciones ajenas a la institución con la tarjeta de crédito. Entonces se ha difundido, ¿no?, que muchos millones y muchos consumos en restaurantes y hoteles, etcétera. Mire qué pasa. Cuando usted maneja una institución con dificultades con el flujo de caja, Autoridad Portuaria llegaban embargos por chorros, 3 y 4 por semana, y incautaciones de vehículos y problemas porque arrastra el tema del pasivo laboral de hace más de 20 años, entonces iban los alguaciles con sentencia, embargaban, etc. Entonces, la parte financiera, al presentarme la tarjeta, que no fue una iniciativa nuestra, esa viene de una resolución con una decisión tomada desde muchos años antes de yo llegar, se me presenta como una prerrogativa al momento de yo iniciar mis funciones. Entonces, ¿qué hacía con esa tarjeta de crédito? Por ejemplo, cuando el director de puertos viajaba al interior a hacer trabajos en los puertos, iba a Puerto Plata, iba a Barahona, iba a Asua, iba a Montecristi, a Samaná, se trasladaba con un equipo de funcionarios a hacer el trabajo X, más otros funcionarios que nos esperaban en el punto. Entonces desayunábamos, en el camino echábamos gasolina, nos parábamos, comíamos, almorzábamos, nos teníamos que quedar al otro día. Entonces los gastos que se cubrían no eran con dietas y viáticos para el director, eran con la tarjeta. Víctor, Pero mire, perdón que la le ley interrumpa. prohíbe, la ley 105-13 sobre regulación salarial, prohíbe que los funcionarios tengan tarjetas de crédito. Los abogados que estaban en la nómina de Autoridad Portuaria no le explicaron a usted que debía rechazarla, porque, por ejemplo, según lo que establece el artículo 30 de esa ley, solamente el presidente, la vicepresidente, el presidente o los presidentes de las cámaras legislativas y el presidente de la Suprema Corte de Justicia pueden tener tarjetas de créditos corporativas. Hay otra legislación, hay contradicciones entre puntos de vista de diferentes juristas, porque en el caso de Autoridad Portuaria Dominicana, al ser una empresa, una institución con carácter descentralizado, el Consejo de Administración y las relaciones comerciales con el Banco de Reservas permitían desde mucho antes de mi llegada, les reitero, ese tipo de prácticas. Y entonces nosotros no la utilizábamos para consumos que fueran ajenos a la institución. Y no es cierto tampoco, Rosa, que se ha comentado, no, que los soportes, es una tarjeta de crédito, es electrónico, está registrado todo con los vouchers y con las facturas en los estados de cuenta, el banco sabe hasta la hora, el día, el lugar. Sí, y dicen cada que cosa, ni vouchers ni factura, incluso hablan de que usted excedió el monto total de los 4 años de la cantidad en pesos, era de 7 millones, un poco más, y usted lo excedió, esos más de 7.7 millones de pesos que usted gastó. Ahí hay un exceso, según lo que dice la Contraloría, de casi 2 millones de pesos por encima del monto que usted tenía asignado en pesos. Mire qué pasa, Rosa. Por ejemplo, si se hace una reunión con directores de puertos de otros países o funcionarios de autoridad portuaria de otros países que están invitados a la República Dominicana para participar en algún evento o para tener una reunión, y el director de puertos anfitrión de República Dominicana los invita a una cena en un restaurante de la zona colonial, o si va a un restaurante en una zona de cruceros donde se presenten, como en el caso de Boca Chica, Juan Dolio, La Romana, Puerto Plata, Samaná,
entonces la autoridad portuaria es que paga porque es una actividad de la institución. Si esa cuenta hace X cantidad de miles de pesos y se consumieron X cantidad de platos o de botellas porque eran 50 personas, no significa que el titular de la institución consumió toda esa bebida y toda esa comida. No era personal, no era que yo me iba. Según lo que ellos plantean. Pero vámonos a una pausa por Color Visión, Pero tiene Víctor, justificación perdone. y seguimos por YouTube. Y seguimos por YouTube, por Facebook y también por Televisión Dominicana conversando con Víctor Gómez Casanova. Seguimos en la entrevista central de este jueves con Víctor Gómez Casanova, quien es exdirector de Autoridad Portuaria. Víctor, yo quisiera, lo que nos acaba de decir a mí me sorprende un poco, que los gastos operativos de reuniones de las instituciones, por supuesto, lo sabemos. Cuando hay reuniones, si hay directores de portuarios de otros países o con capitanes incluso de los cruceros, son gastos que los va a pagar el Estado. Pero a mí me sorprende que los tenga que pagar el director con la tarjeta de crédito y no vaya el tesorero de la institución, firme la cuenta y la transfieran a la caja de la institución. Muchas veces era así, muchas veces no la hacía yo, sino que yo la daba la tarjeta. Por ejemplo, venía... Pero ¿no es eso irregular, Víctor? Porque además cuando hablamos de una cena, por ejemplo, que ustedes tienen previsto, van a venir funcionarios extranjeros, eso incluso lo deberían de licitar. A ver cuál es el restaurante que nos ofrece el mejor paquete, porque son gastos públicos. No vamos a seleccionar el restaurante más caro de Boca Chica, por ejemplo, o el restaurante más caro de la zona colonial para esta cena, o si lo seleccionamos, lo podemos justificar porque son gastos con el erario público. Ezequiel, válida su observación, pero yo le estoy hablando la verdad. Ezequiel, yo le estoy diciendo lo que pasó. No le estoy analizando el proceso, cómo es mejor, cómo conviene más. No estoy entrando en esas consideraciones, lo comparto y lo felicito por esa iniciativa, por decirlo y por tener esa visión. Pero usted me preguntó que qué pasaba, yo le estoy respondiendo lo que pasaba. Por ejemplo, voy más lejos, ahora que usted me hace ese comentario, ahora le voy a decir otra cosa. Eventos, hay que presentar el informe de lo que fue las estadísticas del movimiento de contenedores en los puertos el año pasado. ¿En qué hotel lo hacemos? Allí, ¿cuánto cuesta el salón? Tanto, y la picadera y el cóctel, ¿cuánto es? Toma la tarjeta. Porque así como usted dice, no era yo, a veces yo la daba. Ahí también... ¿Y el Comité de Compras y Contrataciones de esa institución? No, porque sí, por eso, por la observación que hace Ezequiel, pero hay un tema, por eso Ezequiel dice que debe ir a licitación, pero hay otro tema, el flujo de caja. El personal financiero que me acompañó en mi gestión, el personal técnico que me acompañó en mi gestión, fue un personal muy capaz, muy profesional, que duró 48 meses con mucha atención, con mucho sacrificio, porque vivíamos constantemente con un constreñimiento por los embargos, por la carga fija, por el tema. Yo espero que hablemos ahorita de la TCS para yo decirle algo. Entonces, eso era siempre buscando y no había, y mire, están cobrando esto, y mire, embargaron esto, y mire, hay que pagar esto, y mire, no hay cuarto de esto. Entonces recuerdo que el tema del flujo de caja también es importante analizar en ese contexto, en ese planteamiento que se quiere hacer. Dicen ellos que usted excedió ese monto en peso por casi 2 millones. Del que usted tenía ya certificado para utilizar, usted lo excedió casi 2 millones. Y cuando uno hace el cálculo a nivel anual, usted gastaba con esa tarjeta de crédito, según lo que consta en la Contraloría. Pero no yo, no para gastos personales. La pregunta, Víctor, por favor. 2 millones de pesos mensuales. Mire algunos de los estados de cuenta que nosotros conseguimos en el informe con Alicia Ortega, lo vamos a poner en pantalla. ¿Cómo no? Hay 4.4 millones de pesos que fueron utilizados en restaurantes. Quisiéramos poner los estados de cuenta de la tarjeta de crédito en pantalla. Ahí hay gastos a cines, hoteles, gastos hospitalarios, heladerías, pizzerías, panaderías y hasta jugueterías. En iTunes, en Spotify, en Amazon, en dólares, en esas últimas que estoy mencionando, y hasta en Apple. ¿Cómo usted puede explicar esos consumos? Tendría que verlos, si tuviera la documentación, si tuviera el dato. Me gustaría, bueno, en el caso de Amazon y en el caso de Apple, eso es tecnología, Spotify también. Pero para eso se hace licitación. Bueno, pero entonces tendría, si tuviera el dato, ver qué fue, la fecha, el monto, si pudiera verlo. ¿Qué te digo yo, Rosa? Se me ocurre, bueno, tendría que llamar al funcionario del área
al director de tecnología de la información que manejaba toda la parte de tecnología. ¿Y jugueterías? Y ver, habría que ver con respecto a lo que es el tema de las compras de fast food y de juguetería y de heladería y de pizzería. Cafés. Le explico, le digo. Muchas veces se quedaba una parte del personal haciendo un trabajo X y, por ejemplo, cierre de nómina, eso era hasta las 10, 11, 12 de la noche, trabajando y buscando fondos y eso, y buscando la manera. Y mandábamos a comprar, yo daba la tarjeta, mándenle a comprar cena a los muchachos. Se le compraba pizza, hamburger, sándwich, pollo, helado, de ese tipo de fast food, ¿no? Víctor, perdón, pero yo voy a insistir, ¿qué hacía el Departamento de Tesorería de su institución? Si todo se hacía con la tarjeta de crédito. No todo, no, Ezequiel, no todo. Lo que pasa es, Ezequiel, que en ese caso de esos procesos estaban registrados en las cuentas de autoridad portuaria porque a la tarjeta ser corporativa había un débito automático del banco y el departamento de contabilidad, el área financiera de la institución y todo. ¿Por qué estamos hablando de eso? Precisamente por la transparencia, precisamente por la eficiencia en cuanto al proceso administrativo se refiere, porque cada vez que se hacía un consumo aparecía registrado y el estado de cuenta de la tarjeta con el banco lo conciliaba y lo auditaba y lo pagaba con la cuenta de la institución, porque eran gastos operativos de la institución, no personales de Víctor. Claro, algo muy concreto, por ejemplo, lo que menciona Rosa, estos servicios de streaming, de música, por ejemplo, la institución que usted dirigió, ¿tenía música ambiental de este servicio de internet o de dónde, cómo se pudo utilizar? Yo lo que le pediría es que me deje, vuelvo y le repito, porque ahí es que está el tema, que al no tener, tendría que ver la fecha, tendría que ver el monto, tendría que ver por qué servicio, y consultarlo con el equipo de tecnología. Yo recuerdo, por ejemplo, que había unos podcasts con temas de situación. No, prefiero no entrar en esa parte porque desconozco, Ezequiel, excúseme, pero no preferiría esperar tener para poder hacer la averiguación, el tema, ¿no? Porque hay situaciones que debe tener toda una explicación, pero no soy la persona quizás con el mayor conocimiento en detalles de ese tipo de cosas, porque existía un departamento de tecnología, de seguridad, de cada área, transportación, que hacía su función. Con esa misma tarjeta hay consumos en dólares por más de $104,000 de viajes al exterior. Viajes al extranjero en 4 años. Durante esos 4 años nosotros viajamos al Canal de Panamá, a la Autoridad Portuaria de Panamá, viajamos a un encuentro de la Asociación de Autoridades Portuarias de América, la APA, en México, viajamos también, por ejemplo, varias veces a España, estuvimos en Valencia, en el puerto de Valencia, firmando acuerdos de cooperación. Pero los tickets aéreos se licitan, Víctor, y hay un procedimiento que se debe hacer vía la ley de compras y contrataciones. Rosa, comprendo y estoy de acuerdo y valoro esa observación, pero usted me está preguntando de qué eran esos consumos. Estamos analizando el porqué. Usted me preguntó, Víctor, ¿y esto? Y yo estoy respondiendo lo que pasó, no analizando. Si quiere podemos hacer un análisis de cómo debe manejarse, estoy de acuerdo, pero por favor, usted me preguntó, Víctor, ¿por qué este consumo? ¿Qué se hizo con esto? Y yo estoy respondiendo. Pero estoy de acuerdo, lo mismo que le dije a Ezequiel, sí, eso debe ser analizado porque es cierto. Ahora, les reitero, Víctor, ¿qué pasó? Flujo de caja, situaciones de constreñimiento, embargos, dificultades, operativos. Eso fue lo que pasó. Sí, bueno, no conoce todavía el informe de la Contraloría, de esta auditoría, pero lo que se nos está diciendo es que sí hubo irregularidades, porque no se licitaba cosas que se tenían que licitar. Un viaje al extranjero, por ejemplo, en donde van a ir varios funcionarios públicos, se tienen que licitar con diversas agencias de viajes para saber cuál es la que nos da la mejor opción para poder ir a España, por ejemplo, que es un viaje costoso para un país como nosotros, que estamos hablando del erario público, que se van a gastar varios funcionarios. ¿Por qué no se hacían licitaciones? Estoy de acuerdo con usted, Ezequiel, en esa parte, lo que es el procedimiento, y por eso es que existen estos mecanismos de control y de auditoría y de supervisión, precisamente para analizar el tema de los procedimientos y las normas básicas de control interno, NOVASI, que es parte de lo que nosotros siempre hacíamos y que elevamos la puntuación en cuanto a la puntuación que teníamos de NOVASI, de normas básicas de control interno, de la Contraloría, cuando llegamos, versus nuestra salida.
Bueno, hay otros tópicos que se tratan en esa auditoría de la Contraloría General de la República en la que menciona que yo desconozco. que no pagaba la TCS. Bien, vamos a ese punto. Hay 22 millones de pesos que era solamente por pagos de intereses y mora, por el retraso que había con la Tesorería de la Seguridad Social. Hay otros 43 millones en retraso. Espérate, por la Tesorería Nacional. Sí, lo vamos a tratar uno a uno. Pero es que una cosa es la TCS y otra es impuesto de la DGI. Exacto. Ajá, también del impuesto sobre la renta hay retraso. Empecemos con el tema de la TCS. Exacto, del seguro de los empleados. Gracias. Rosa, Ezequiel, amigos televidentes. La Tesorería de la Seguridad Social, la TCS, se paga mensual. Se le descuenta al empleado una parte del dinero de su salario, la institución pone, la empresa, porque también en el sector privado se hace, pone otra parte y se paga. De ahí sale el seguro médico y una serie de beneficios para los empleados de acuerdo a la ley 8701 de Seguridad Social. Yo fui director de Autoridad Portuaria Dominicana durante 4 años, son 48 meses. ¿Cuántos meses quedé debiendo de la tesorería? 3. O sea, durante 45 meses nosotros pagamos la TCS y durante 3 meses no la pagamos. ¿Es verdad que no la pagamos? ¿Cuáles fueron esos meses? Mayo, junio y julio del 2020. Con el país en medio de una pandemia cerrado. Porque en ese momento había una pandemia, todavía hay pandemia, pero ahora el país está abierto. En ese momento había pandemia, pero el país estaba cerrado. Los puertos estaban trabajando con una serie de facilidades y de gracias que el presidente de la República, Danilo Medina, en ese momento otorgó para que los importadores sacaran rápidamente los furgones, los contenedores que tenían en los puertos y los vehículos que estaban en los puertos, para que cuando llegara la pandemia y viniera el toque de queda, no hubiese un entaponamiento de las operaciones portuarias que impidiese que los barcos que llegaban con alimentos, con combustible, con medicamentos y con útiles de hospitales tuvieran que ser entaponados porque hubiesen otros contenedores. Entonces se limpiaron los puertos y junto con aduanas, porque Autoridad Portuaria y Aduanas siempre trabajan de manera muy cercana, Enrique Ramírez, a la sazón director de Aduanas, y yo, pues iniciamos ese proceso. Entonces las recaudaciones se vinieron al piso. Autoridad Portuaria duró el año 2020, desde febrero, marzo, no llegaban cruceros, no teníamos operaciones en los puertos con la naturalidad o la normalidad con que se hacía antes, los empleados no estaban yendo. El tema ahorita, por ejemplo, de recursos humanos, se me olvidó esa parte, la menciono ahora, que si fulano iba o no iba. Hay muchas áreas que estuvieron prácticamente sin empleados durante muchos meses, que todavía lo están. Entonces, al mermar esas recaudaciones y al tener esa situación económica, no tenía dinero para pagar la TCS. Perdóneme, Víctor, pero la Tesorería de la Seguridad Nacional se paga con el dinero que se le descuenta a los empleados. Perdóneme, ¿cómo se le explica a un empleado que se le hacía ese descuento, no se le pagaba la tesorería y peor aún, si se enfermaba en medio de una pandemia, no tenía seguro de salud? No, Rosa. Perdóneme, no se paga la TCS solamente con el porcentaje que se le descuenta a los empleados. El porcentaje que se le descuenta a los empleados es menor al porcentaje que eroga la empresa o la institución. Entonces, el dinero que se le descontaba a los empleados del salario estaba disponible, pero faltaba el que tenía que poner la institución. Y la TCS no hace acuerdos de pago ni recibe montos inferiores a lo que se factura, a lo que ellos le cobran. Entonces, ¿qué yo hice? Inmediatamente vi esa situación, hablé inmediatamente con el presidente. Presidente, estoy teniendo problemas. Además de que estamos bajando en las operaciones fruto de la pandemia y fruto de esta amenaza, tenemos que usted ha dado una serie de beneficios y de gracias para la limpieza y la salida rápida de los contenedores en los puertos y estamos prácticamente en quiebra. No hay dinero, señor presidente. Entonces el presidente me instruyó a hablar con el entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero, le informé de la situación, iniciamos los trámites correspondientes y cuando llega nuestro sucesor, el nuevo director, Jean Luis Rodríguez, entonces a los pocos días hace el pago de lo que estaba pendiente con un libramiento especial de los fondos del gobierno central de Hacienda, que ya nosotros habíamos solicitado antes de salir. Entonces, no es que hubo una irregularidad de carácter penal, no fue que yo cogí el dinero que se le descontó a los empleados de su salario y me lo llevé para mi casa y me lo metí en el bolsillo. Era una crisis financiera que está viviendo la institución fruto de esta pandemia y entonces, Rosa, ¿cómo pagaba?
Tú no te imaginas la situación que nosotros tuvimos durante esos 4 años con una serie de situaciones y el más difícil el año pasado con el tema de la pandemia. Entonces, al no poder pagar, eso no significa, si tú no puedes pagar algo, no significa que tú te robaste el dinero, significa que hay un proceso contable donde tú debes llevar ese monto a cuentas por pagar, no que tú le cogiste el dinero a los empleados que le descontaste para pagar la TCS y lo gastaste o te lo llevaste, no. Con respecto a impuestos internos, la misma situación. Cuando tú tienes como prioridad, y si se enfermaba un empleado, pagamos, si se pudiera buscar, está documentado, un registro de pagos, porque la ley, y nosotros así lo hacíamos, al momento de suspenderse el pago de la TCS y suspender el seguro médico, los empleados que tenían situaciones de salud con ellos mismos o con familiares, entonces lo pagaba la institución. O sea, directamente. Víctor, no, se le hacía el reembolso, se documentaba, sí, o sea, el empleado hacía cobraba Directamente el monto. no, el servicio, sí, o sea, fue a la clínica, tuve esta situación de salud con mi hijo, con mi papá, con mi familiar o yo mismo, me costó tanto, se documenta. Y Portuaria le devolvía el dinero según lo que ellos habían ya. Víctor, antes de que pase el tema de impuestos internos, a mí ahora me generan muchísimas más dudas. Por ejemplo, las tarifas portuarias que recibe, que son, sabemos, embarques enormes, las tarifas portuarias no deben de ir directamente de la autoridad portuaria a la Tesorería Nacional y luego se los devuelve con base en el presupuesto que le asignó el Congreso. No, Ezequiel, la autoridad portuaria se rige por la ley 7070 y es una institución descentralizada. Los cobros entran... O sea, se queda con esa parte de él. No pasan directamente a la tesorería. No, pero la tesorería tiene y la Contraloría tiene oficiales permanentes supervisando todo lo que es el proceso, porque la Contraloría, la Tesorería, la Cámara de Cuentas y las instituciones de los órganos reguladores, como por ejemplo lo que tiene que ver con las normas básicas de control interno, como te mencionaba ahorita, siempre están supervisando. ¿Usted puede recordar cuál era el presupuesto anual aproximadamente de la autoridad portuaria, del presupuesto público que le entrega la... No, es que ahí es que está el tema, que al ser descentralizado, bueno... ¿Tiene un presupuesto que le asigna el Congreso? No, es lo que pasa. Al ser descentralizada, las operaciones administrativas de autoridad portuaria y los ingresos de autoridad portuaria es por las tarifas portuarias, no porque tenga libramientos. Anterior a mi llegada, pasados directores en años atrás sí tenían una asignación del presupuesto nacional mensual. Nosotros nunca la tuvimos. Nosotros nunca tuvimos un libramiento de parte del gobierno central y nunca lo solicitamos, a excepción del mes de junio del año 2020, cuando sucedió esto, que fue la única vez que hablé con el presidente. Presidente, necesita auxilio económico. Usted puede recordar durante los primeros meses de la pandemia que mucha gente se quedó desempleada, pero en el caso del gobierno, mandaron a mucha gente a su casa con facilidades para que mantuvieran una parte de su salario. ¿Cuántos empleados estuvieron en esa situación en la autoridad portuaria y qué pasó más de la mitad con el pago del seguro? Más de la mitad, Ezequiel. Nosotros, recuerdo que estábamos trabajando con un 15%, entre un 10 y un 15% del personal, porque solamente asistían, inclusive acuérdate que estaba el toque de queda del país cerrado y tenían un permiso especial, los operarios, o sea, en el puerto. Y en la parte administrativa, la institución, era cuestión de 5 o 6 empleados solamente, era cerrado todo el mundo y solamente trabajando en los puertos, en el área operativa. Pero entonces el gobierno central incumplió con esa promesa de darles los salarios y por supuesto pagar lo que corresponde a la Tesorería de la Seguridad Social durante esos periodos. No, en el caso de autoridad portuaria no, nosotros nos mantuvimos pagando todo, precisamente de ahí es que viene el tema del déficit, porque nos manteníamos pagando todo y cumpliendo con todo eso. Gracias, Ezequiel, por esa observación. Nos mantuvimos pagando todo eso que el presidente y el gobierno ofreció para mantener la estabilidad laboral de los empleados, sin tener la misma normal. O sea, el gobierno le dijo, y Autoridad Portuaria le dijo a sus empleados, no importa pandemia, todo queda igual, ustedes cuentan con todas sus prerrogativas y con todos sus beneficios salariales en cuanto a su contrato laboral. Y entonces todo normal para los empleados, pero entonces para el ingreso todo anormal. Pero había deudas o cuentas por cobrar de casi 500 millones de pesos. Pero entonces no se pagaban y no podíamos cobrarla porque solamente estábamos abiertos nosotros, porque las operaciones solamente se limitaban a comestibles,
cuando llegaban contenedores con comida, a medicinas, cuando llegaban contenedores con medicinas, a combustibles para no paralizar las plantas de eléctricas, de generación eléctricas, y utensilios médicos para los hospitales. Y entonces yo iba al puerto, yo en ese momento tenía permiso de salir, aunque el país estuviera, yo estaba dentro de la excepción del tránsito, y me acuerdo que iba a Caucedo, iba a Jaina, iba al puerto de Santo Domingo, iba a los puertos, ¿y qué recibíamos? Solamente, ¿qué trae ese barco? Medicina, prioridad de atraque. Y entonces el barco tenía prioridad de atraque, atracaba los furgones de medicina para abajo de una vez. Y ese, combustible, déjalo entrar. Y ese, ¿qué trae? Alimento, que entre adelante. Entonces todos los barcos que entraban eran comida, medicina, utensilios médicos y combustible. Contraloría habla de vehículos sustraídos. Ellos mencionan 7 en específico. Hay 4 Hyundai, un International y hay un Mercedes-Benz y una Ford Raptor. Estos 2 últimos, designados directamente a usted, ellos dicen que no figuran, que no aparecen, que fueron sustraídos por usted de la institución. En esta cámara. ¿Sí? El día 12 de agosto del 2020, el director ejecutivo de Autoridad Portuaria, a la sazón quien les habla, emite esta comunicación a un equipo de funcionarios del más alto nivel de la institución, el director administrativo y financiero, el director de recursos humanos, el director de control interno, el de seguridad, el de tecnología, el coordinador administrativo y el encargado de la sección de bienes. Y le decimos: por medio de la presente se le instruye conformarse en comisión bajo la coordinación del coronel Bloise Olmeda, director de seguridad, a los fines de preparar un inventario con relación detallada de todos los empleados y funcionarios de esta institución que tienen asignaciones de vehículos, armas de fuego, flotas de celulares y equipos tecnológicos y también las placas. Dicha relación deberá ser remitida mediante informe a esta dirección ejecutiva más tardar el viernes 14 de agosto próximo para ser trabajada con la comisión de transición y las nuevas autoridades que tomarán posesión el próximo 16 de agosto. Enviamos este memorándum y entonces el 14 de agosto nos presentan el informe. Y en el informe, donde nos dan respuesta a todos esos funcionarios que yo le hice mención hace un momentico, todos ellos nos remiten los listados de todos los vehículos, de todas las placas, de todas las flotas celulares, de todas las laptops, de todas las armas, de todas las propiedades de la institución. Y entonces en ese informe aparece estos vehículos no de Autoridad Portuaria, Rosa, no eran Autoridad Portuaria no podía comprar vehículos, nunca pudimos comprar, yo nunca en mi administración se compró un vehículo, porque Autoridad Portuaria, el parque vehicular de Autoridad Portuaria Dominicana, nos lo quitaban, nos incautaban los vehículos en las calles, porque como arrastra la institución una deuda histórica de hace más de 20 años, que está en más de 1.500, casi 2.000 millones de pesos por temas de pasivo laboral, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que dice que el Estado es inembargable, a excepción de cuando se trate de derechos laborales. Entonces, un alguacil que representa a un abogado de un empleado que fue desvinculado hace 10, 20 años, 15 años, 5 años, 1 año, que le deben prestaciones a Autoridad Portuaria, cuando ve un vehículo en la calle, mira, ese carro es de Autoridad Portuaria, esa camioneta es de Autoridad Portuaria, esa guagua es de Autoridad Portuaria, iban y se lo quitaban. Pero tiene vehículos la Autoridad Portuaria. Pero el vehículo... Incluso donde transportan personal, por ejemplo. No, el personal se contrataba. Entonces, aduanas, en operaciones como Autoridad Portuaria y aduanas, manejan relaciones, tienen vínculos muy en los puertos y todo esto. El director de aduana, Enrique Ramírez, en ese momento, nos facilitaba y nos asistía. Tuvimos un gran apoyo de parte de aduana, porque aduana tenía más presupuesto que nosotros y siempre nos colaboraba en situaciones. ¿Pero devolvió o no los vehículos? Claro, Rosa, claro. Mire aquí, por favor, certificación de descargo. Estos vehículos, tanto el Mercedes-Benz que se hace referencia, estaba en Puerto Plata con el encargado de seguridad de Puerto Plata, y la camioneta con el coronel Carrasco, que era el jefe médico, que en medio del estado de emergencia salió al puerto de La Romana, al puerto de Santo Domingo, a Samaná y a los puertos de Amber Cove, donde se recibían los cruceros con la amenaza del COVID, con el traje blanco ese y la mascarilla y los guantes para el tema de que no entrara el COVID, y se mantenía en supervisión. Y entonces fuimos a aduanas, porque no puede... ¿Y por qué vehículo de ese nivel? Porque aduanas, esos vehículos, aduana tiene muchos vehículos, Rosa, que incauta por importación irregular, por situaciones que tienen los vehículos. Entonces aduana tiene un parque vehicular y de acuerdo a la ley esos vehículos pasan a ser propiedad del Estado. Entonces aduana los asigna a diferentes instituciones. Ellos Entonces, dicen mire que aquí, la Rosa, Ford, modelo Raptor, color rojo,
se le entregó a usted el 20 de febrero del 2019 y que el 9 de junio del 2020, usted, dice su nombre, el señor Víctor Gómez Casanova, solicita a Bienes Nacionales el descargo justificando que el vehículo tenía el motor fundido, en violación al artículo 1 y 2 de la Ley 3370 de Bienes Nacionales, que establece que se prohíbe el descargo de los vehículos y equipos propiedad del Estado y sus instituciones autónomas que sean de utilidad para el servicio de la administración pública, y que esos vehículos descargados deben ser conducidos al depósito de la Administración General de Bienes Nacionales o vendidos en subasta pública. Es lo que dice la auditoría. Pero es falso, Rosa, porque mira aquí esto que busqué ayer en la Dirección General de Aduanas, donde está el descargo de ese vehículo. ¿Usted quiere que yo lo vea? Por favor, y aquí están los dos descargos de los dos vehículos que tiene que ver con el tema de los vehículos. No están en portuaria, están en aduanas, se le entregó a aduanas. Los funcionarios que lo tenían lo entregaron cuando se les requirió, porque lo tenían de parte de aduanas, no de parte de portuaria. Para traducir un poco, lo que nos está diciendo es que hubo una confusión de la Contraloría, que buscó el vehículo en la autoridad portuaria cuando lo tenía que buscar en aduanas. Pero nosotros le dejamos un informe con la relación de todos los vehículos, de toda la flota, de todas las placas, de todos los equipos, de los celulares y todo, de quién tenía cada cosa, pero no puede figurar en el parque vehicular de Autoridad Portuaria Dominicana si no es propiedad de Autoridad Portuaria, es propiedad de la Dirección General de Aduanas. Víctor, perdone, pero aquí dice que la Ford Raptor color rojo fue entregada el 5 de marzo de este año, o sea, 8 meses después de usted salir de sus funciones. ¿Por qué? Eso tiene que preguntárselo al oficial que tenía la asignación y a la Dirección General de Aduanas. No me compete a mí, porque el descargo lo hace la Dirección General de Aduanas, porque el vehículo no era propiedad de Autoridad Portuaria, sino de la Dirección General de Aduanas y estaba asignado. Pero 8 meses después de terminar usted sus funciones. Rosa, no tengo conocimiento de esa parte, no le puedo responder sobre algo que no... ¿Qué función cumplía esta persona, el señor... El director del departamento Carrasco médico. Natalie? Doctor Carrasco, era el director médico del departamento médico. Pero de aquí, acuerdo con este documento, él mantuvo ese vehículo. Pero fue de lujo, asignado a por usted. cierto. Porque los vehículos se los remitían al director de Autoridad Portuaria cuando se hacía el reporte, cuando estaba, y yo se lo dejé a ellos por escrito. Por ejemplo, Rosa, mira, aquí está el conduce con el cual Aduanas le entregaba Autoridad Portuaria, Dirección General de Aduanas, asignación de vehículo, Autoridad Portuaria Dominicana, y entonces detalla el vehículo, quién entrega y quién recibe. Y entonces aquí usted puede ver también que ocurre lo mismo con los vehículos. Dirección General de Aduanas, bueno, miren, en este caso tiene mi nombre dirigido a mí, pero es porque se dirige al titular. Entonces, mire, señor director, se le asigna este vehículo y lo firma el director de aduanas. Pero el hecho de que yo le mande una comunicación a una persona que es el principal ejecutivo de la institución, es porque esa es la persona que representa jurídicamente pero la institución, mire la no porque yo diferencia lo aquí, tenía. Víctor. Aquí los demás vehículos no aparecen asignados a usted. Los que aparecen asignados a ustedes son la Ford y la Mercedes. Pero Rosa, es que yo no tengo conocimiento ni puedo responder sobre algo que yo desconozco y que a mí no se me ha notificado. No sé quién escribió eso, no sé por qué dicen eso y no sé. Te puedo responder lo que yo he estado averiguando después que salió el informe de ustedes. Cuando vi que salió el informe, una camioneta, un Mercedes-Benz, que Víctor tiene una camioneta, que Víctor tiene un Mercedes-Benz, que Víctor se robó una camioneta, que Víctor se robó un Mercedes-Benz. Bueno, nunca dijimos que... No, Dijo, las redes, dijo tú sabes. la auditoría. No, y tú sabes. Víctor, usted que fue comunicador en el principio de su carrera, que de hecho fue nuestro colega, trabajó en esta planta informativa presentando noticias, conoce muy bien el poder de la comunicación. De acuerdo con esta Contraloría, desde su institución se pagaron a interactivos para que lo de la nominilla. en la parte de la nominilla, para modificar estas agendas, lo que se dice en redes sociales, lo que se dice en la radio. Su institución pagó a personas para modificar la opinión pública. Interactivos y compañeros de partido, dice la auditoría. No, mira qué pasa, Ezequiel. Nosotros pagamos al empleado. Si se contrata a Ezequiel, porque Ezequiel es empleado de la institución, Ezequiel brinda
un servicio. Si Ezequiel quiere ser interactivo o quiere ser jugador de ajedrez o quiere ser deportista o lo que sea, ya eso le corresponde a Ezequiel, pero no que Ezequiel venga, que usted está siendo contratado porque usted va a estar aquí para que llame a los programas. No, no. Y allá, además, eso era antes, ya las cosas no se manejan así. Hoy con el tema de las redes y la horizontalidad de la opinión pública, el hecho de, bueno, puede ser, lo que pasa es que hay personas que se dedican, o más antes, cuando era, aló, es Ezequiel, es Ezequiel, entonces se dan a conocer por ser interactivo. Programas de radio. Exacto, programas de radio. Entonces, si ven a Ezequiel, pero ese es Ezequiel, el que siempre llama a tal programa, dice tal cosa, pero eso es una cosa, pero no que Ezequiel venga, que yo lo voy a designar aquí para que usted llame a radio. Bueno, Víctor, también ellos encontraron... Los compañeros del partido, sí, Rosa, no te lo voy a negar. No te lo voy a negar. Sin trabajar. No, Rosa, no. Ahí no, es que, le pregunto. No, ahí es que vamos. Cuando llegamos a la función de director de autoridad portuaria, lo hicimos en medio de una alianza política entre el Partido Revolucionario Dominicano y el PLD. Entonces, la mayoría de los dirigentes del PRD iban y solicitaban oportunidades de empleo y querían trabajar y nómbrame aquí, nómbrame allí, ayúdame con esto y ayúdame con lo otro. Entonces es lógico que si se hace una revisión, los nombres que van a aparecer son nombres de dirigentes del partido, pero también van a aparecer nombres de dirigentes del partido que nosotros encontramos de la Liberación Dominicana por la alianza. Como ahora, si se hace la revisión ahora, se encontrarán nombres de dirigentes del partido que está en el gobierno. O sea, eso es parte de lo que ha sido la cultura política dominicana. Bueno, ellos también aquí detallan en la auditoría irregularidades con armas de fuego. Especifican: evidenciamos en los registros contables que se encuentran 47 escopetas y en el inventario, o sea, por escrito hay 47 escopetas, pero cuando revisan físicamente existen 317 escopetas, reflejando una diferencia de 277 escopetas en los libros contables y la realidad física. En nuestra validación, dice la Contraloría, de revólveres, encontramos 50 que no estaban registrados en esos registros contables. Ellos dicen que cómo fueron adquiridos esos 277 escopetas y esos 50 revólveres si no hay órdenes de compra, no hay facturas de soporte ni documentación que avale la propiedad de dichas armas por parte de la institución. Por eso es que la legislación es sabia, la ley es sabia, cuando establece que para temas de auditorías, cuando usted hace el hallazgo, debe tener comunicación permanente y hablar con la persona que usted está auditando para hacer el cruce de información. Ese tema hay que sentarse a analizarlo minuciosamente porque estamos hablando de armas de fuego. Durante mi gestión nunca se compró un arma de fuego. ¿Y la institución le asignó a usted personalmente? No, señor. No, señor. Las armas de fuego se utilizaban para las labores de seguridad en los puertos y en la institución, y eso tenía una vinculación con el tema de seguridad portuaria y de la institución. Entonces nosotros teníamos un coronel muy capacitado, un gran profesional al frente del Departamento de Seguridad, el director de seguridad, el coronel Bloise de la policía, y al frente del depósito de armas como inspector de ese departamento de seguridad a otro oficial de alta graduación, coronel también de la Fuerza Aérea, Candelario, quienes pueden fácilmente, estoy seguro porque veía el celo con que el coronel Candelario y el coronel Bloise manejaban ese tema, explicar por qué aparecen más. Incluso en el informe que ellos nos presentaron a nosotros para la Comisión de Transición, lo mencionan. Ellos dicen aquí, por último, en lo que concierne a las armas de fuego, debemos informar que en la actualidad existen 375 armas de fuego asignadas y auditadas bajo inventario del Departamento de Bienes, de las cuales daremos los detalles a continuación. Escopetas en depósitos dañadas, revólveres en depósito dañados, revólveres asignados. En cuanto a las armas perdidas, en gestiones anteriores hay una escopeta, revólver, o sea, el departamento correspondiente, en este caso el Departamento de Seguridad y el depósito de las armas, puede fácilmente, nos sentamos, nos llaman y nos sentamos y hacemos una explicación con respecto a ese tema. Ellos hablan de que 7 revólveres fueron robados, asimismo la palabra robo de la institución. También explican
de que hay armas de esa que fueron designadas a personas que no la han devuelto y hay otras que fueron designadas a personas que no tenían que ver nada con la institución y que ni siquiera cuentan con una licencia para portar arma, según lo establece la legislación dominicana. Pero también veo que en la mención que hacen señalan fechas anterior en el informe al que hago referencia. En cuanto a las armas perdidas en gestiones anteriores, dice, en cuanto a las armas perdidas en gestiones anteriores, hay una escopeta y 6 revólveres y en esta gestión un caso de Barahona que está documentado mediante investigación de la Policía Nacional mediante atraco. O sea, que si está documentado, que debe estarlo, y debe presentar la documentación, lo que hay es que llamar al funcionario encargado del área, responsable, que maneja los detalles de ese tipo de situaciones, para que los auditores y cualquier persona pueda tener conocimiento. Pero ese excedente de armas, ¿cómo se pudiera interpretar sin lo que dice la Contraloría, sin ningún papelito que indique que se compró y que exista exceso de armas y que además terceros que no tienen que ver con la institución tengan asignadas armas de la autoridad portuaria, gente que no tiene licencia, según lo que ellos dicen? No durante nuestra gestión. Porque una cosa es auditar una gestión y otra cosa es señalar situaciones de larga data. Entonces, si al yo llegar a la institución encuentro una situación que está debidamente registrada y documentada desde antes de mi llegada y no se afecta, porque nosotros ni compramos armas, ni tuvimos nada nunca, porque el Departamento de Seguridad se manejaba con lo que teníamos. Entonces esto es falso lo que dice. Sí, porque nosotros no nos manejamos comprando armas, nunca compramos armas. Es falso, de falsedad, decir que compramos armas, nunca compramos armas, nunca. Víctor, en los 4 años. Esta auditoría que tenemos es a su gestión, los 4 años completos, pero ¿usted nunca pidió o no lo auditaron durante su gestión? Sí, señor. ¿Y qué resultados obtuvieron? Porque pareciera que si usted no encontró ninguna irregularidad y ahora, 4 años después, nos narran toda esta serie de irregularidades, tenemos que verificar si concuerdan las auditorías que usted solicitó o las que le hicieron durante su periodo ahora con la auditoría completa, los 4 años. No solamente nos auditaron, Ezequiel, sino que todos los meses el sistema de monitoreo, existía un capítulo, el gobierno central del gobierno del presidente Danilo Medina tenía 5 áreas de monitoreo constante de evaluación a todos los funcionarios, a todas las instituciones públicas. El SISMAP, el tema de recursos humanos, el sistema del Ministerio de Administración Pública, el tema de compras y contrataciones, el tema de transparencia, el tema de tecnología y un quinto muy importante que es el que usted señala, que era el Novasi. Ese era el que más dolores de cabeza nos daba, porque era donde el presidente Medina era más exigente y todas las regulaciones por las leyes y los reglamentos. Normas básicas de control interno, Novasi. Entonces, todos los meses no solamente nos evaluaban, sino que en los procesos de auditoría que se hacían, verificaban los procesos. Entonces, hay observaciones, porque siempre hay oportunidad de mejora, nunca se maneja todo al 100%, siempre hay oportunidad de mejora, y así se hacía todos los meses. ¿Tiene ahora usted un plazo para recibir la auditoría por parte de la Contraloría General y poder responder en caso de que sea llamado a ser entrevistado por la PEPCA? Ya se lo solicitamos tanto a la Contraloría como al Ministerio Público, como a la PEPCA. Vamos a esperar la respuesta y yo estoy abierto y fíjese cómo yo he venido aquí, Ezequiel. Yo lo conversé con Rosa. Rosa quería que yo viniera el lunes al informe, pero fue que cuando conversamos fue el domingo. Entonces, al Rosa y el equipo de producción del informe presentarme todo esto que hemos conversado y que salió en el informe, yo le dije, wow, Rosa, pero es que yo tengo que documentarme, buscar, ver, entender. Yo no he sido enterado de esto, yo no sabía nada de esto. Entonces le dije, Rosa, para el lunes yo no puedo porque dame unos días para yo, y entonces he venido hoy porque hice este compromiso de hoy jueves, lo hicimos el lunes. Sí. Entonces yo estoy abierto, Ezequiel y Rosa, Finalmente, Víctor, ellos mencionan también compras y contrataciones, por ejemplo, por el servicio de transporte para empleados con Caribe Tour, con contratos millonarios sin hacer licitación. En el caso de ese tema, que lo vi, Rosa, que usted me lo mencionó el domingo cuando hablamos para el informe el lunes, tengo que revisar, estoy a la espera, porque parece un contrato anterior
de una gestión anterior a nosotros y que lo que nosotros hicimos fue reactivarlo porque al momento de nosotros llegar estaba suspendido. O sea, cuando nosotros tomamos posesión en septiembre del 2016, encontramos una crisis, fruto de la misma situación financiera, o sea, no estoy queriendo, sino que fruto de lo que le explicaba ahorita, flujo de caja, embargos, dificultades financieras, estaba suspendido el transporte a los empleados y entonces, mire, los empleados no están viniendo, están llegando tarde, hay problemas porque tenían garantizado el transporte, pero ya no está por falta de pago. Entonces yo llamé ¿y con qué empresa lo tienen? Con Caribe Tours. Y entonces llamé al ejecutivo y le dije, mire, yo soy nuevo, yo acabo de llegar como director, pero necesito, por favor, restablecer el servicio para que los empleados puedan llegar y yo me comprometo a que vamos a ir pagando. Eso era otro dolor de cabeza, todos los meses pagar esos cuartos. Y que habían 4 cosas que nosotros, el principal dolor de cabeza, la nómina, la TCS, el transporte y el comedor. La comida de los empleados, el transporte de los empleados, la nómina, el pago de los empleados y la TCS por la presión que hace siempre la TCS por el pago. Bueno, ¿usted va a ir directamente a ponerse a disposición de las autoridades para que se realice una investigación o usted va a esperar? No, Rosa, yo no voy a ir a ponerme a disposición. Yo estoy puesto a disposición, yo me puse a disposición. Yo siempre he estado a disposición. Y ayer mismo, antes de ayer, el informe salió el lunes. El martes. El martes. El martes. Yo amanecí el martes a primera hora en la Contraloría General de la República entregándole al señor Contralor, al señor Correa, y en el Ministerio Público, en el departamento, por favor, el informe se ha hecho eco de mis palabras. El informe se ha hecho eco de un supuesto informe, de una supuesta auditoría que yo no tengo, que yo no conozco, que yo no sé lo que dice. Yo lo que sé que dice es lo que salió al aire. Y todo lo que yo he hecho es en base a lo que... Víctor, Guido Gómez Mazara se querelló en contra de usted por este documento que también levantó la Contraloría General de la República. ¿Su opinión? No, él fue primero. Yo pensé, como hablamos el domingo, o sea, el equipo de producción del informe me contacta el domingo y me dice, Víctor, tenemos informaciones de su gestión y nosotros como medio objetivo siempre presentamos las dos. Exacto. Claro que sí. Entonces yo le digo, wow, no, como al ser tantos los puntos que se están requiriendo de mí, yo necesito tener una serie de información que a mano ahora mismo no tengo. Entonces, para mañana se me hace pero no quiero, le digo a Rosa, no quiero que se vea como que yo no quiero participar o no quiero dar la cara o estoy huyendo, que voy a dar la callada por respuesta. No, Rosa, yo lo que quiero es tiempo para ver lo que va a salir. Y entonces Rosa me dice, pues lo hacemos el jueves en el despertador. Perfecto, y así cuadramos. Entonces el lunes, cuando sale el informe, yo estoy esperando el informe porque yo estoy libreta en mano, con lapicero y libreta en mano, viendo el informe. Entonces, TCS, impuesto interno, tarjeta de crédito, vehículo, las armas, Caribe Tour, transporte, así era que yo estaba, ¿no? Entonces al otro día, Guido? Él vino primero, entonces veo que ustedes lo entrevistaron el lunes en la mañana. Sí, él anunció que iba... No, pero yo lo que pensé, por eso es que le hago la observación, porque una cosa es lo del informe y otra cosa es la denuncia. Totalmente claro, la denuncia ante la Procuraduría. Entonces lo que yo veo fue que la denuncia se hace primero y el informe sale después. Entonces yo digo, espérate, pero es que una cosa, entonces veo que hay 2 instancias, entonces digo, déjame esperar el informe. Pero para una no tiene nada que ver con la otra. ¿Pero qué piensa de esa denuncia de Guido? Yo es mi responsabilidad, ese es... Pero ustedes eran compañeros de partido, ¿no? Yo sí, claro. Por poco tiempo, porque usted era reformista. Yo fui, cuando él aspiró a la Secretaría General, por primera vez en el año 2009, yo tuve serias diferencias a lo interno del equipo político donde yo estaba, en el PRD, con el ingeniero Miguel Vargas, porque yo entendía que él debía ser el secretario general. ¿Ustedes eran amigos? Sí, claro. No, nunca hemos sido enemigos. Yo no me lo considero, por lo menos yo no lo considero enemigo. Lo que pasa es que hemos tenido diferencias políticas y quizás hay personas que a veces las diferencias políticas la llevan al plano personal. No digo que sea su caso, no lo sé. Estuvieron en los tribunales en una ocasión, ¿no? Sí, hubo otros roces, una situación en el año 2012. Quizás digo que por ahí es que venga cualquier tipo de rencor, resentimiento, no sé. No quiero involucrarme en esa parte porque esto no es personal. Yo por lo menos no lo veo así. Cualquier ciudadano puede exigirme cuentas porque yo administré fondos públicos, yo fui funcionario público y es mi deber y es mi responsabilidad estar aquí y responder
cualquier inquietud. En estos últimos 4 días, cuando ya, como usted nos dijo, tomó notas del informe, ¿pudo ya o lo hizo hablar con su jefe de recursos humanos, con su contralor interno, con el tesorero, para poder averiguar y poder responder a todos estos puntos que señala la Contraloría? Como usted dice, bueno, en un informe que usted no conoce. Estoy en eso, Ezequiel, pero mis asesores legales me han estado haciendo algunas observaciones y entonces yo estoy trabajando con la parte que tiene que ver con el proceso, porque lo que pasa es que yo veo una intención dañina de parte de algunos sectores de querer calumniar y tergiversar y decir cosas con informaciones falsas. Entonces, el equipo que a mí me acompañó fue un equipo de primera y fue un equipo por el que yo entiendo que debo dar en todo momento fe y testimonio de su abnegación, de su entrega, de su sacrificio, de su responsabilidad. Entonces, a veces, por diferencias políticas o identificar a una persona, se quiere venir a mencionar otras que no tienen el nivel de responsabilidad que informes que se hacen con ánimo de hacer daño puedan presentar. Víctor, ahora usted tiene la oportunidad Sí, claro. el privilegio de poder generar buscar todas las pruebas que se requieran para cuando eventualmente, si es que se abre un expediente judicial, lo citen. A usted no han ido a allanarle su casa y a sacarlo en ropa interior. Usted ha tenido tiempo, creo que no se puede quejar. He tenido 72 horas después que salió el informe, pero ojo, las 72 horas que he tenido es después del informe con Alicia Ortega. Yo no he sido llamado, a mí no se me ha dicho, porque el informe con Alicia Ortega es un medio de comunicación, pero así como yo le decía ahorita que cuando le pedí a Rosa copia, el informe no puede dármela porque es un tema de una fuente periodística y está protegido por ley, el informe no tiene categoría oficial de decirme, mire, le estamos cuestionando sobre eso. O sea, sí lo han hecho, o sea, en la práctica lo estamos haciendo aquí, pero es un derecho. Dándole su derecho a réplica, más no facilitándole los documentos Exacto. que una fuente nos confió. Entonces, te pregunto, Rosa, y perdóname, y a usted, Ezequiel, ¿quién es que debe dármelo? ¿El informe con Alicia Ortega? La autoridad, la por autoridad. supuesto. Entonces estoy esperando. Usted tiene el porque, derecho. Claro. Eso es así. Gracias. Y la Víctor ley Gómez. establece que tiene que llamárseme para yo dar las explicaciones. Muchas gracias, Víctor Gracias a Gómez usted. Casanova, por estar con nosotros en Ay, la Rosa. entrevista central del día de hoy. Dígame. ¿Cómo se llama el señor que ustedes entrevistaron en el informe? El Cándido Mercedes. El señor Mercedes. ¿Le puedo El mandar un sociólogo. mensaje con usted? Sí, claro. Seguro nos está viendo. Público. Público. Dele. Le pido disculpas. Le pido perdón públicamente al señor Cándido Mercedes. Cándido Mercedes. Le pido perdón y le pido disculpas públicamente, señor Cándido Mercedes. Yo no sabía, nunca supe que Cándido Omar Mercedes era su hijo. Y cuando él fue desvinculado de Autoridad Portuaria Dominicana por temas de inasistencia y de inconducta, le juro por Dios que yo no sabía que ese señor era hijo suyo y de doña Emma. Yo nunca le he hecho un daño a una persona ni a un familiar de una persona por retaliación ni por diferencias políticas. Nunca, señor Mercedes. Nunca. Yo nunca he albergado odio, ni rencor, ni resentimiento, ni se la tomo personal contra un hijo o una familia de una persona por una diferencia política, que yo ni sabía que tenía diferencia con usted, ni sabía que él era el hijo suyo. A mí se me presentó un informe del consultor jurídico de Autoridad Portuaria, donde me dijo, tengo problemas con este empleado por una inconducta, por una inasistencia, por un tema de esto y de aquello y lo otro, y yo ni conozco a su hijo, señor Mercedes. Y yo entonces dispuse la terminación del contrato y la separación, pero le juro, señor Mercedes, y le pido disculpas. ¿Y usted sabe por qué le pido disculpas públicas y por qué le pido perdón públicamente? Porque estoy siendo víctima en estos momentos de lo que usted debe haber sentido en ese momento, y lo comprendo y me pongo en sus zapatos. Que a veces, por querer criticar al padre, o porque nos cae mal el padre, o porque no nos sentimos bien con la actitud o la posición política del padre, le atacamos al hijo y no respetamos la familia. Le juro por Dios, señor Mercedes, que yo no sabía que Omar era su hijo, y que el problema que había tenido con el encargado, el director, el consultor jurídico nuestro, había sido por un tema de eso. Nos yo no acabamos sabía. de enterar nosotros también de esa información que usted dando. No entrevistamos a Cándido porque es el padre de Omar, lo entrevistamos porque es miembro de Participación Ciudadana, es un sociólogo y además un experto a nivel organizacional y de recursos humanos. Por eso lo entrevistamos. Pero no digo, Rosa, no, yo no me he referido a eso. Pero debo aclarar porque me Sí, acabo sí. de enterar de esa situación. Pero yo no sabía que su hijo
cobraba allá, estaba nombrado allá, y que cuando nosotros llegamos a los 2 años hubo una situación, me enteré ayer, perdón. Gracias. Bueno, Gracias a ustedes. ahí está la aclaración, Víctor. Muchas gracias por estar con nosotros Gracias a usted. en Muchas la gracias, entrevista Víctor. central del Despertador, por Rosa. dar la cara y hablar de todas estas imputaciones. Valoro que usted me lo diga, porque siempre oigo a Rosa, debe ser una de las periodistas, usted y Ricardo Nieves para mí, son actualmente los 2 periodistas que en medios de comunicación más insistencia hacen sobre cuestionamientos a funcionarios que dan la callada por respuesta. Muchas gracias. Yo quiero que usted sienta Por el que seguimiento. conmigo usted puede tener cualquier tipo de crítica, cuestionamiento, pregunta, lo que sea, pero no de dar la callada por respuesta. No, y usted sabe que cumpliendo con nuestros roles, Claro porque que usted también sí, es claro, comunicador. claro. Muchas gracias, Víctor. Gracias. Y ¿Usted Rosa, se vacunó? ¿Ya se vacunó? Sí. Las Me dos. falta- Porque no, me recordemos que me además falta ahora la segunda. Su me hijo toca fue el uno de día- los A mí hoy. primeros enfermos de coronavirus Sí. que tuvo el país. El Qué tercero. bueno. El tercero. Qué Después bueno del que salió muy italiano bien. y después de Jenny Polanco, en paz descanse. Exacto. Él fue el tercer Bueno, caso. pues hoy, como usted sabe, comienza este plan masivo de vacunación. Está el ministro de Salud Pública en el Club Mauricio Báez, donde está esta ceremonia oficial de arranque de la vacunación comunitaria, como lo llamaron, que es la vacunación masiva durante 4 días, para que todo el mundo pueda ir, los que no han podido vacunarse todavía, y se inoculen para tratar de salir de esto lo más rápido posible. Vamos, Rosa, con Jessica Soriano desde el Club Mauricio Báez. Buen